¿A nadie le ha pasado que, de manera recurrente, descubre una sensación de vacío momentánea? De un modo común, lidiamos con esta sensación sin darnos cuenta. En el mundo que nos rodea es fácil, con tanta distracción de la tecnología. Siempre hay un mensaje que leer, una noticia que ver. Los más modernos se distraen con videojuegos, los más maduros con libros, series y televisión. Quizá los ancianos sean los más azotados por esa circunstancia, pero como están acostumbrados a olvidar cosas cotidianas, no le damos importancia. Hay personas que se recrean con el famoso efecto Mandela, o quizás lo llamen déjà vu. Pero aparte de las posibles explicaciones científicas, nuestra memoria es uno de los mayores misterios de la naturaleza. Paseando por el monte cuando era niña, Herminia se alejó demasiado de sus padres y tropezó cayendo a varios metros de altura. Salvo algunas costillas rotas, la lesión más grave fue un duro golpe en la frente que la mantuvo en coma varios días. Quitando la fea cicatriz que le dejó en una ceja, no tuvo otras secuelas según los médicos. La inquieta Herminia siguió siendo una niña feliz y despreocupada unos años más, para convertirse en una intrépida adolescente y luego en una hermosa joven. Con mucho esfuerzo y dedicación, Herminia acabó estudiando medicina y quería especializarse en radiología. Ahí fue cuando su mundo cambió por completo. Estudiando el funcionamiento de una máquina de radiografías electromagnéticas, Herminia pareció desmayarse en la primera sesión práctica. De hecho, cada vez que dicha máquina se encendía y la joven estudiante estaba a unos metros, ponía los ojos en blanco, le sangraba la nariz y su cuerpo se desconectaba. Esta situación llevó a la pobre Herminia a ser estudiada como uno de sus pacientes de residencia. Concluyendo unos diagnósticos, resultó que tenía alojada en su cerebro una esquirla metálica calcificada, supuestamente alojada en su lóbulo frontal desde que era una niña. Al conectar el potente electroimán del resonador magnético, el fragmento metálico se desplazaba de su posición, aberrando la sinapsis y provocando un colapso a Herminia. Al detener el flujo magnético, la esponjosidad de los tejidos cerebrales volvía a colocarla en su sitio. Era imposible extraer ese elemento metálico sin causar daños irreparables a la materia gris. Al ver el sueño de ser radióloga frustrado, la joven entró en una terrible depresión. Sus padres, ya retirados, no querían ver el estado real de su hija y comenzaron a achacar su conducta distópica a la esquirla. Incluso empezaron a justificar la actitud hiperactiva que tenía de niña y los pormenores nerviosos de la adolescencia. Asumieron que su hija no estaba bien, pese a que Herminia había tenido una vida absolutamente normal hasta esa dichosa práctica. Con el paso de los meses, Herminia se sumía cada vez más en la desesperación, hasta el punto de querer morir. La hermosa y joven estudiante dejó de serlo, para convertirse casi en tiempo récord en una extraña para familiares y amigos. Descuidada, despreocupada por su aspecto y huraña. Al igual que sus padres, ella culpó a ese fragmento metálico en su cabeza por arruinarle la vida. Es curioso la capacidad del ser humano para culpar a su entorno en vez de a uno mismo, en vez de conformarse con ser médico de cabecera o especializarse en otra cosa. Herminia se obsesionó. Todo el mundo empezó a tratarla como loca. Ella pensaba que, si ya estaba loca, no se quitaría la vida sin intentar extirpar la causa de sus males. Estaba decidido. Herminia se operaría a ella misma. Herminia dispuso todo para realizar la operación que iba a ejecutar sobre ella misma. Gracias a sus conocimientos de medicina pudo estudiar por su cuenta lo que consideraba necesario para una autocirugía. Según los expertos, el fragmento metálico calcificado se hallaba a apenas unos centímetros de la parte frontal del cráneo. Dijeron que era inoperable porque para acceder a él tendrían que seccionar el lóbulo frontal, lo que traería unas graves secuelas. La joven estaba tan desesperada que no tenía nada que perder. La sensación era comparable a la de haber arrojado su vida por el retrete y ella misma haber tirado de la cadena. Con esos pensamientos en la cabeza, un alarde de genialidad la azotó como nunca lo había hecho.
Ella sabía que los tejidos cerebrales tenían cierta plasticidad, un determinado margen de esponjosidad en los que se podía comprimir o desplazar sin riesgo alguno. Si con un imán potente era capaz de desplazar la esquirla hacia la parte central del cerebro, donde se juntan ambos hemisferios, la intervención podría ser menos dañina. Herminia lo preparó todo en su habitación, y cuando llegó la noche, se escapó de casa. Sin demasiado esfuerzo, llegó a una clínica veterinaria a las afueras de la ciudad y se coló por la ventana. Era jugársela a un todo o nada. De aquel lugar que tenía todo lo necesario para la intervención, saldría viva o muerta, pero autooperada. La joven eligió esa clínica porque era la única que poseía una máquina de resonancia magnética adaptada para animales. Estuvo varios días antes estudiando el modelo para analizar los campos magnéticos y saber en qué posición tenía que colocar la cabeza. Por supuesto, para calcular la potencia con la que tenía que operar. Unas modificaciones rápidas al tablero de control, dignas de un ingeniero, bastaron para situarlo al alcance de su mano. Sin prisa, pero sin pausa, Herminia colocó la cabeza en determinada posición, acorde con el compás que le iban a brindar los campos magnéticos de la máquina. Con sumo cuidado, la encendió y comenzó a incrementar la potencia poco a poco. Herminia, aunque enloquecida, no era estúpida. Configuró el ingenio para que después de un determinado tiempo de intervención humana se detuviera automáticamente. Cuando la potencia alcanzó el 15% de su capacidad, una luz intensa comenzó a llenar el espectro visual de la joven. Un flashazo bastó para que de repente recordara con precisión cosas tan estúpidas como lo que había comido una semana antes. Esa situación le recordaba a qué olían las cosas y en qué momento cada una de las partículas de comida de cualquier complejo palto que hubiera degustado. Por unos segundos le pareció maravilloso, pero tenía que continuar. Según iba aumentando la potencia, los recuerdos eran cada vez más intensos, hasta el punto de acordarse a la perfección de cada una de las palabras de sus profesores dando clases, las conversaciones con sus padres. Herminia lo estaba recordando todo. El proceso era indoloro, y la muchacha estaba dispuesta a seguir aumentando el dial para amplificar la potencia siempre y cuando esa resplandeciente luz la dejara hacerlo. Pero, sin previo aviso, la puerta de la sala se abrió de par en par. Un joven veterinario entró con un gato enjaulado y un perro gigantesco que no dudó en abalanzarse sobre Herminia. ¡No!, gritó el joven veterinario con la mano extendida hacia el perro. El can era gigantesco, de raza mastín y atigrado. Su mirada estaba obnubilada, obcecada por la intrusa que estaba en su territorio. Su instinto se disparó nada más verla, y sus oídos no hicieron caso de la orden dada por su amo. Fue como si Herminia lo viniera a venir a cámara lenta. Aquellas abundantes carnes subían y bajaban con cada trote del animal, y sus ojos centrados hacia adelante auguraban lo peor. En ese instante, la joven soltó los mandos del resonador magnético modificado y dejó actuar su instinto del mismo modo que lo habría hecho el perro. Pero su cuerpo reaccionó de una manera absolutamente antiintuitiva. Apenas un par de zancadas del musculado animal, Herminia se incorporó, levantó, interpuso su mano a la cabeza del perro y gritó: ¡Herodes, para! El mastín salió de su trance defensivo ipso facto y para detener su embestida se sentó en el suelo deslizándose con la inercia a escasos centímetros de la mano que le detuvo sin razón aparente. La estampa resultante era ridícula. El veterinario, vestido con bata y todo, estaba paralizado, pero también con su brazo extendido hacia el animal. Herminia parecía estar desorientada, dejándose olisquear por el perro la palma de su mano. El propio can parecía estar desubicado también. ¿Qué narices había pasado? Unos segundos más tarde, el joven veterinario reaccionó. «Herodes, ven aquí». El perro empezó a gruñir con baja intensidad, y mientras retrocedía, no le quitaba ojo a Herminia, la cual empezó a mirarse las manos. «Señorita, ¿qué hace aquí? ¿Está bien?», continuó hablando el veterinario. La joven puso cara de concentración.
No sabía por qué, pero dijo firmemente: Tú eres Simón, y tu perro se llama Herodes. ¿Nos conocemos de algo?, respondió titubeante Simón, el joven veterinario. Sí, volvió a afirmar Herminia. Hace 5 años, el 23 de abril, a las 12:03 de la mañana, en las puertas del campus universitario. Eres Simón. Estabas paseando a tu perro mientras hablabas por teléfono. Herodes era un cachorro. Me acuerdo perfectamente. Se acercó a olisquearme y nos conocimos. Para, la interrumpió Simón de manera abrupta. No sé quién eres. Voy a llamar a la policía. ¿Qué tal está tu padre? ¿Se recuperó del ictus? ¿Cómo sabes eso?, dijo Simón sujetando el teléfono, a punto de llamar a emergencias. No lo sé, respondió la joven. Recuerdo perfectamente, palabra por palabra, lo que hablabas por teléfono. Estabas triste y preocupado. Me acuerdo. Bajo la confianza y protección que brindaba el gran perro Herodes, Simón se acercó tímidamente unos pasos. Si esa chica sabía esos datos, puede que la conociera. Pero la pinta de indigente que tenía le impulsaba a pensar a que era una yonki buscando drogas y anestesia para los animales. Pero al estar a 2 pasos de ella, debajo de toda esa maraña de pelos, suciedad y ropas maltratadas, vio una preciosa cara y una mirada indefensa, decoradas por una hermosa cicatriz en la ceja izquierda. Aquella chica le pareció una visión angelical que le volvió a distraer unos segundos. Simón nunca llegó a saber si fue por la situación delicada de esa misteriosa y loca chica o por su belleza oculta bajo tanta enajenación, pero algo en su interior, solo con mirarle los ojos, le impulsaba a escuchar lo que tenía que decir. Por su parte, Herminia estaba batallando con ella misma en su mente. ¿Por qué se acordaba de eso de manera tan precisa? Es imposible que fuera su imaginación. Estaba tan segura como quien recuerda una tabla de multiplicar. En ese instante no existía ni el guapo veterinario, ni el enorme perro, ni la esquirla metálica, ni el fornido y hermoso veterinario. Ese chico con bata que la miraba con ojos tiernos, como si se preocupara de ella. Sin venir a cuento, una hemorragia nasal muy abundante en la nariz de Herminia rompió la atmósfera mágica, seguida por unas convulsiones que le hicieron desmayarse. Herminia no era mayor que una niña de 6 o 7 años. Estaba correteando feliz por el monte, con sus nuevas zapatillas y pantalones de chándal. Sus padres la estaban llamando para que no se alejara, pero la niña Herminia corría para llegar, la primera, a cualquier sitio. Detrás de ella la seguía su hermano mellizo Damián. Quería ganarle de una vez por todas. Llevaba la delantera. La pequeña corría y corría. Su hermano le pisaba los talones. Sin darse cuenta, la niña se tropezó, haciendo que su hermano también cayera. Ambos rodaron fuertemente cuesta abajo. Los lametones de Herodes despertaron a la Herminia actual. La había babeado por completo. Sorprendida, la joven se incorporó. Estaba tumbada en una camilla de operaciones para grandes animales de la clínica donde se había colado. Y estaba custodiada por el enorme mastín que no le permitía moverse del sitio. A pesar de solo emitir gruñidos de advertencia, su gran tamaño imponía. En cuanto comprobó que el animal no la iba a atacar si no se desplazaba, algo cuadró de golpe en la mente de la muchacha. ¡Tenía un hermano!, gritó Herminia sorprendida. Unos segundos después, Simón entró en la sala. «Vaya, ya te has despertado», dijo el veterinario limpiándose las manos. «Si no llego a venir de urgencias por el gato, seguramente hubieras muerto en esa especie de ataque que te dio». «Lo siento mucho», asintió titubeante la joven. «Pues más vale que te expliques, si no llamaré a la policía. Has destrozado la máquina de resonancia magnética». Pacientemente, Herminia explicó a Simón paso por paso todo lo que había acontecido desde que le dio el primer ataque al encender el resonador del hospital. El atento veterinario estaba lidiando con la increíble historia de la muchacha.
intentando no mirarla demasiado a los ojos porque su mirada le distraía. No podía dejar de escucharla. La joven habló hasta que el sol comenzó a salir. El pobre Herodes estaba tan aburrido que empezó a roncar, tumbado al lado de su dueño, el cual estaba decidiendo si creerla o no. Herminia daba muchos detalles, y de repente podía recordar con precisión casi toda su vida desde hacía casi 10 años hasta la fecha. Bueno, dijo Simón sentado con las piernas cruzadas y cara de pensador. No sé qué decir, Herminia. Parece algo fantástico. Yo no soy médico, pero el intentar operarte tú misma para sacarte el fragmento sí que es de locos. El gato, dijo de repente la joven. ¿Perdona? Contestó extrañado Simón. El gato con el que entraste estaba tumbado de lado, cuando todos los gatos que he visto estos últimos años, en un transportín, estaban tumbados con el vientre hacia abajo y las patas recogidas. Me imagino que para mantener el equilibrio mientras son desplazados. El que traía, sin embargo, estaba tumbado de lado. Sus pupilas no estaban dilatadas, así que no estaba intoxicado. Debía tener alguna infección interna. Creo que intestinal por la postura. Sí, bueno, dijo Simón extrañado. Tenía una hernia. Lo he operado de urgencia. Simón, eres cirujano de animales. Ayúdame, por favor. Herminia, no estoy cualificado para operar personas, y mucho menos hacer intervenciones cerebrales. Creo que debería de llamar a las autoridades. No sé qué me está pasando, Simón, pero solo sé que debería confiar en ti exclusivamente. Algo en mi interior me lo dice, y no entiendo el por qué. Yo no creo en el destino, pero ya son demasiadas casualidades a estas alturas. Por favor, Simón, no estoy loca. Sé que no lo estoy. Ayúdame. No lo sé, Herminia. También siento que debería echarte un cable, pero estas no son formas. Vete a casa, descansa. Ambos intercambiaron el número de teléfono, y Herminia volvió a su casa. No esperaba volver tan pronto, y menos después de la locura que estuvo a punto de cometer. De aquella clínica había salido con la capacidad de recordar cualquier cosa. No sabía qué le estaba pasando. Ella creía que tenía que ver con ese fragmento. Además, el sueño que tuvo fue muy vívido. Tenía un hermano, pero ¿por qué no se acordaba de él? Envuelta en esos pensamientos, abrió la puerta de su casa. En el salón estaban sus padres muy preocupados, acompañados por un doctor mayor y dos celadores enormes vestidos de blanco. Un momento, en la furgoneta que había aparcada a las puertas, ponía Clínica Las Encinas. Tener una memoria tan prodigiosa era una maldición, porque Herminia recordaba que la clínica era de psiquiatría. La joven no supo qué decir cuando los celadores se la acercaron lentamente, como si fuera peligrosa.